Yeah, man, it's just one of those days. I mean, everything's going wrong, but it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside. I got summer on the inside. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside. Yeah, man, it's just one of those days. I mean, everything's going wrong, but it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside. I got summer on the inside. So if we just think about the good, ignore the bad, we could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un programa que se acerca hoy al mundo del arte, de la creación artística y el mundo de la escultura, y para eso se encuentra con nosotros María Gómez Santiago. María José, muchísimas gracias y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias a ti, porque a mí me gusta estar aquí, vamos, me gusta que me hayas invitado. Hombre, es un placer. Y vamos para adelante. Vamos a charlar un ratito como hacemos en otras ocasiones. Eso es. Oye, María José, ¿recuerdas en qué momento de tu vida, de tu infancia, descubriste que la escultura podía formar parte de tu día a día y de tu vida cotidiana? Pues mira, yo creo que desde muy pequeña, porque tú sabes que antes se iba mucho a misa. Sí. Entonces yo creo que estaba en párvulo y ya iba a Santo Domingo con el colegio, y las misas aquellas eran interminables para una niña tan pequeña. Y yo me quedaba mirándolo todo, yo nomás que hacía observar los altares y veía las columnas, esas columnas salomónicas, y decía yo, ¿cómo estará hecho eso? O sea, y esas volutitas que tiene, y eso que va la curva para allá y ahora enlaza con esta. A mí las tangentes siempre me han fascinado. Y nada, y cómo se hará eso, y me fijaba en todas las esculturas, pero vamos, una cosa por pasar rato. Y
Y ya una vez, mi madre era muy, de niña, había hecho muchas veces, porque ella vivía cerca de la playa, y hacía concursos de castillo en la arena, y ella siempre se presentaba y me contaba a mí que los premios eran unas muñecas preciosas. Y ella que hacía con el barro de la playa, hacía figuritas de belenes, y no sé. Y me fui aficionando así, pero primero de voz, ¿no? Hasta un día que me viene y me dice, mira, que otra vez se va a hacer concursos de castillo en la arena y a ver si te presentas. Mira, no sé qué, vámonos a la playa que yo te voy a enseñar, que sí, pero yo era muy pequeña. Y me aficioné con ella, hasta que vino una vez uno ya que era más importante, que era el concurso de blanco y negro, y ABC de la revista de Madrid. Suplemento de ABC, ¿no? El suplemento de ABC, y blanco y negro eran los patrocinadores, y me presenté. Ella me asesoró, y nos íbamos por la mañana muy temprano a darle vuelta al castillo, porque decidimos que iba a hacer el castillo de Santiago. Y nada, me presenté y lo gané. Y pues el siguiente era en Cádiz, porque era provincial. Y fuimos a Cádiz con el delegado de Cultura del Ayuntamiento de San Lucas, que nos pagó un taxi, en fin, aquello era una cosa muy novedosa, ¿no? Y también lo gané. Me dieron una bicicleta que era de niño, pero me lo cambiaron. La bicicleta yo quedé impresionante, era una cosa muy importante, una Orbea roja preciosa. Y mi trofeo, que tampoco había tenido nunca eso de una copa, un trofeo, pues me hizo muchísima ilusión. Claro. Y luego ya pues eso, por fotografía, y ya en Madrid pues eligieron a 3. Y me eligieron a mí la tercera. Y entonces pues el premio era ir a París y a una playa de Francia y allí hacer el internacional. Y quedé la sexta en el internacional. Y un español que venía conmigo pues ganó el primero. Fue un viaje a Japón. Allí había chavales de todo el mundo, yo alucinaba. Hombre, claro. Había brasileños, había japoneses, yo no sé, de muchísimos países, Senegal, muchísimos sitios. Y fue la primera vez que yo salí de mi casa, yo tenía 13 años en aquel momento. Y eso de ir, nada más que sola a Madrid, ya era un pellizco, ¿no? Imponía. Y nada, y de ahí pues ya pues seguí la corriente a la vida, ¿no? Ya fuiste profesionalizándote poco a poco, hasta que al final la escultura se hace un modo de vida y el trabajar de manera... Al principio casi iba para pintura, no lo sé, pero vamos, estaba clarísimo que lo mío era los volúmenes, ¿no? Y ya conocí a un profesor en Jerez, porque me estuve preparando en arte oficio, don Francisco Pinto, que era un escultor, y me enseñó a modelar, y ya dije, seguro, ya escultura. Y a eso me he dedicado toda mi vida. María José, cuando echamos la vista atrás, ya no solo en Sanlúcar, sino en cualquier localidad de España, ¿no? Había mucho trabajo de artesanía, ¿verdad? Había muchos artesanos, ya no estamos hablando quizás del mundo del arte, sino del mundo profesional, y había muchas personas que trabajaban con las manos, que trabajaban el barro, que trabajaban la arcilla, que hacían juguetes con madera, con cañas, con chapa. Había los cesteros, ¿no? Los que trabajaban el mimbre, el esparto. La verdad que en aquella época, sea por necesidad, sea porque había que emprender el camino profesional por algún lado, era muy interesante la de personas que sabían desarrollar manualidades tremendamente interesantes, algo que parece que hoy con las nuevas tecnologías se han perdido un poco, ¿verdad? Supongo, porque yo ahora mismo no soy en el mundo de la enseñanza, pero claro que sí. Antes todo se hacía con las manos. Con las manos, había muchísima creatividad para ese tipo de trabajo. Sí. Oye, María José, si tuvieras que volver la vista atrás, ¿cómo recuerdas tu infancia, tu niñez? ¿Qué olores, por ejemplo, se te vienen a la memoria si abrimos ese álbum antiguo de fotografías?
Yo te guardo un recuerdo maravilloso de la niñez, muy bonito, la playa. Yo me llevaba todo el día, en verano, todo el verano los niños en la playa, 3 meses que nos llevábamos. Y me imagino allí a las muchachas que nos cuidaban, haciendo la reza para ¿cómo se llama? El vino ese, el moscatel, el pico plata, esas mallitas que tenía el coñaterri, ¿no? Esas mallitas las hacían todas las muchachas en la orilla, en las casetas, en fin. Yo iba por la mañana, nos llevaba un primo, mi primo Guerrero, nos llevaba en bicicleta, los 4, que éramos 4 hermanos nosotros, y él tenía una hermana, íbamos los 6 en la bicicleta. Luego iba mi madre y nos llevaba al almuerzo, y entonces nos ponía allí para que nos bañásemos, porque no nos podíamos bañar si ella no estuviera allí. Claro. Nos bañaba, nos daba de comer y se volvía la pobre con el calor. Y nos llevamos allí hasta por la noche con la rebequita puesta. Y además esa playa, ¿no? Con esas casetillas de... Eso, y después casi todos los años estábamos los mismos, ya éramos amigos, familia, claro. Había un ambiente precioso en la playa y unos olores. A la hora de merendar, la sandía, cómo olía la sandía, las uvas, los membrillos, qué bonito. Bueno, y cuando pasaba el de los caracolas de la mar con el vinagre que nos gustaba a los niños, oh, qué cosa más rica, todo, qué bueno, qué bonito. Qué recuerdos bonitos, claro. Sí. Oye, tengo anotado, ¿no?, que te formas en un principio en la Escuela Superior de Bellas Artes en Sevilla. Sí. Y decides regresar a Sanlúcar, ¿no? Sí. ¿Qué significó para ti, María José, volver a tu ciudad para desarrollar tu profesión artística? Yo siempre lo había pensado, que yo no me gustaba no, el ambiente de Sevilla era casi el mismo que aquí, ¿no? Claro. Entonces me gustaba a mí, yo siempre he sido muy casera. Y yo no paso un día que yo no, ya porque mis padres no puedo ir a verlo, pero yo enseguida busco mi raíz, me voy a ver a mis sobrinas todos los días. O sea, yo tengo que estar en contacto con la familia siempre. Y bueno, como se dice, ¿no? Algunas veces me arrepiento y otras veces, claro. Otras veces no, pero no me gusta, y eso que no hago mucha vida social, como tú verás. No, pero claro, lo que pasa es que con 13 años no vas a Madrid, te presentas allá a unos concursos. Para muchos artistas de cualquier rama, el quizás salir de su ciudad e ir a grandes urbes, a grandes ciudades, al final parecía una oportunidad donde podías desarrollar tu carrera de una manera u otra, pero tú decides que Sanlúcar es tu punto de inicio y final. No me ha gustado nunca pelear, ni no sé, ni los concursos siquiera, porque eso de concursar, he visto siempre que hay, no sé, esa rivalidad, ¿no? Insana. Esa ¿no? rivalidad insana, Claro. Nunca me ha gustado. Claro. Nunca. Y si me han hecho cualquier cosilla de que yo creo que yo a lo mejor me lo merecía, me ha dolido tanto que no he querido, ¿sabes? No he querido ya más nada. Claro, sino claro. mi trabajito, mis cositas, y me ha gustado trabajar por Sanlúcar y me hubiese gustado ya, porque ya yo, por la edad que tengo, no, pero haber dejado cosas bonitas en Sanlúcar y... En este caso, Sanlúcar está muy, muy presente en tu obra. Si tuvieras que definir un modelo de inspiración de esta ciudad, ¿con qué te quedarías, María José? Yo siempre represento a Sanlúcar con una mujer. Yo, claro, soy una mujer, me identifico con ella, y una mujer bella y serena, porque para mí la belleza tiene que ser elegante y ¿cómo te diría yo? La elegancia y la serenidad y lo bello es arte. Lo feo para mí lo olvido, no va conmigo, no, por ahí no voy. Salvo que esté yo en ese momento así, que tenga un berrinche y alguna cosa. Pero vamos, no suelo hacer eso. A la hora es una pregunta que yo le echo a muchas personas, por ejemplo, en el mundo de la literatura o en el mundo de la pintura.
a la hora de crear, el estado anímico es tremendamente importante. Por supuesto. ¿Tú creas mejor o desarrollas tu arte mejor estando afligida, enfadada o estando alegre? Pues serena. Me gusta estar serena, donde mis pensamientos fluyan, ¿no? Y divaguen. Entonces, pues, por ahí me gusta. Oye, muchas de tus esculturas están esparcidas por zonas públicas, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? ¿Cómo vives o has vivido o vives esa experiencia de ver tu trabajo integrado, ¿no? en el conjunto sanluqueño, en la ciudad de Sanlúcar? ¿Qué sientes? Pues emoción. Mira, si vieras, la primera vez que yo hice algo para la calle, vamos, que de las primeras veces fue una Virgen Milagrosa que yo hice para la ciudad de ancianos. Entonces, pues de nada, pues la llevamos, estábamos allí colocándola y al día siguiente tenía que volver para seguir. Y cuando yo entré en el asilo y vi a una señora rezándole, me dio una cosa, una impresión. Ostras, que yo sea capaz de infundirle, ¿no? De crear a sentimiento, esta persona, ¿verdad? con sus flores que tenía allí. Uy, me dio una cosa muy, muy bonita y muy, no sé, como digno de tener respeto, ¿verdad? No sé, fue una emoción muy, muy bonita y muy... Hombre, la verdad que cuando vemos esas esculturas, ¿no? Por ejemplo, a Manuel López Vázquez, ¿no? Al doctor, ese doctor de los pobres, ¿no? Que se le decía, ¿no? Que está puesto aquí en Sanlúcar, ¿no? O a los monumentos, a las esculturas que se hace a Vendimia, que detrás de todo eso hay un sentimiento del agricultor, del campesino, del trabajo en el campo, ¿no? Que Sanlúcar es una ciudad marinera y una ciudad agrícola, ¿no? Imagino que todo eso, porque claro, yo intento ponerme en tus zapatos a la hora de crear, ¿cómo llega esa inspiración? ¿Cómo visualizas el trabajo? ¿Cómo lo desarrollas? No sé, yo por ejemplo el retrato de don Manuel López, que es lo mejor que yo he hecho en retrato, es que ese señor lo veía todos los días y para mí era un señor muy importante. Ese señor iba todos los días a casa a la tienda de mi padre y iban los dos a tomar café, y años y años. Y entonces cuando me encargaron el retrato, ya hacía mucho tiempo, ella estaba mayor y hacía tiempo que no lo veía, y le digo a su hijo, mira, dame un retrato de tu padre de cuando tomaba café con mi padre, que es lo que yo recuerdo y lo que la gente seguro que tiene el recuerdo de verlo por la calle ancha. Y efectivamente me dio ese retrato y creo que lo bordé. Creo que fue yo por lo menos me siento orgullosa de esa obra. De esa obra, porque es que yo le tenía tanta admiración a ese hombre y lo había visto tantas veces y tenía tan buen concepto de él, y es que me tuvo que salir. Pero además tiene que ser tremendamente, tiene que producir un orgullo enorme, ¿no? Porque era una persona muy querida, ¿no? Por el pueblo sanluqueño, ¿no? Y al final cuando lo representas y queda instaurado ya en el patrimonio arquitectónico de Sanlúcar, artístico de Sanlúcar, eso es algo que es algo inmaterial, ¿no? Que material e inmaterial, que van a haber generaciones y generaciones, con lo cual es un homenaje precioso al que se le hace a esos tipos de personas, que si no se le hace, se puede quedar en el olvido. Pues mira, yo primero la ilusión, ¿no? La ilusión y el recuerdo que yo tengo de don Manuel, y la imaginación, pues, y trabajando, ¿no? Hacer un armazón, una estructura, y ya con el barro, ¿no? Y dándole forma. Un problema técnico que he tenido ha sido las gafas, porque pues don Manuel había que hacerlo con gafas, además gafas oscuras donde no podía hacer los ojos, cosas que son muy expresivas en un retrato, ¿no?
Y ese ha sido o sea, el problema más gordo que he tenido, pero que va, yo creo que ahí está, no sé. El de Limeño fue otra vez. El de Limeño busto. de la Plaza de Toros también. Otro retrato muy bonito. Ese fue el primero que yo hice. Ese fue en el año 83. O 70 y algo, O 73, ¿no? Creo, no, yo ya había terminado la carrera, porque yo era pequeño, pero fue uno de los primeros que yo hice. Y el de Paco Ojeda me quedé con las ganas, porque yo lo admiraba muchísimo. Uy, yo me ponía a verlo torear en la televisión, pero con el patio en medio. Yo tenía la tele allí, una habitación, una ventana, el patio, esta ventana, y me ponía aquí, porque me daba miedo de verlo, de verlo allí. Oye, has hablado de, por ejemplo, cuando hemos hablado del trabajo a Manuel López Vázquez, donde hablas de que le pides un retrato a su familiar, ¿no? A su hijo en este caso. Tú tienes una imagen en tu cabeza de cómo era él, ¿no? Cuando iba al bar a tomar café, donde tú lo visualizabas todos los días. Y eso me viene muy bien porque sus personajes, su trabajo transmiten mucho sentimiento, mucha expresividad. Particularmente como artista, ¿tú cómo trabajas la psicología, el carácter para darle la expresión a cada figura? Porque eso requiere mucha observación. Y de esas personas tengo un concepto. Claro, exactamente, porque... Y ese concepto es igual que el color. Por ejemplo, a Limeño yo lo quería hacer con pecas, con los ojos claros. Y en bronce, pues Limeño, si te fijas, tiene los ojos claros. Y quizá tenga pecas. Es cuestión de la textura. Claro, pero... Fíjate, y hay personas rubias y morenas. Y claro, es que tú me dices todo eso, yo intento verlo transmitido en una obra y dices tú, es que hay un trabajo de fondo de psicología increíble porque, claro, estamos hablando de esas pecas, de una arruga, del pelo, de la ondulación. El que lo estamos viendo desde afuera, que no somos artistas ni los creadores de la obra, cuando lo vemos, la percepción tiene que ser la que tú te estabas imaginando en ese momento. Por eso te digo que el trabajo de campo, el trabajo visual o el trabajo psicológico es enorme. Me parece interesantísimo. Oye, Andalucía representada como mujer, ¿no? Como nos has comentado, la mujer sanluqueña, la mujer serena, ¿no? Aparece de forma recurrente en tu obra, ¿no? ¿Qué simboliza para ti, María José, la imagen femenina andaluza? Yo creo que está muy bien, porque Andalucía es mariana, o sea, la madre en Andalucía está muy presente en todo, ¿no? Y ese costumbrismo, ese romanticismo, la popularidad de este pueblo también ha sido ingrediente. Si te fijas, todas las figuras que yo hago femeninas tienen abanico y mantón. Claro. Y no quiero hacer nada popular tradicional, sino mi figura creo que tiene una modernidad. Bueno, según algunos, pues no sé, porque somos opinables, ¿no? Claro. Pero vamos, yo creo que no es la figura costumbrista de mujer, que puede ser de un retrato de García Rodrigo, claro. Sino las mías mis figuras tienen mantón y abanico, pero son actuales, actuales no, porque ahora no va la mujer con mantón ni con abanico, pero vamos, tiene un sello. Oye, el Monumento a las Coplas es una de tus obras más reconocidas. ¿Qué recuerdas de esa creación? ¿Qué te evoca? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, esa figura la hice yo en una semana. En una semana, porque no sé, porque se iba a inaugurar, porque estaba aquí Carlos Herrera, que era cuando hacía el programa de las coplas, y al final pues nada, lo hice y ya está, quedó hecha en una semana. Trabajé muchísimo y ya está. Bien. Bueno, la verdad que otra de las piezas claves de tu trabajo, ¿no? Porque yo sé que es una pregunta tremendamente manida, pero
si tuvieras que quedarte con alguna de ellas, sé que es una pregunta de manual, pero sí me gustaría que me contases cuál de ellas te inspira más. A mí me gusta mucho la figura, la que está en la rotonda de las piletas. Esa figura que es un sol, que es un abanico, Sí, también tiene mantón, y el abanico que es un sol. claro. Y además estaba en un sitio precioso, porque por la mañana le da el sol, cuando sale el sol, ilumina el abanico y por la tarde tiene el sol detrás. Pero ¿tú sabías cuándo le ibas a hacer que iba a estar en ese sitio? ¿No? Porque es que tiene un juego, No, esa paralelismo. figura la hice como premio para que se dejó de hacer. Un premio turismo que daba el ayuntamiento. Ujú. Y se dio unos cuantos años y ya después ya no. Y una vez, unos años más tarde, bastante, vino, no sé, dinero de Europa o algo así para dinamización turística, no sé qué cosa, y me la encargaron grande. Y se llevó mucho tiempo en casa, no se puso, pero ya un día me llaman que la vamos a poner y ya la pusieron allí, en las pilitas. Que por cierto, me encantaría que tuviera unas flores bonitas, por lo menos en las carreras de caballo, que es cuando se luce aquello. Claro. Creo que se merece que tuviera unas florecitas, por lo menos en agosto, ¿no? Que cuando van tantas personas de fuera, que yo creo que eso se lo merece. Tiene unas rotondas preciosas con las palmeras que Sí, hay. es verdad. Y yo creo que cuánto vale una florecita. Nada, al final le da una belleza especial, ¿no? Un color especial. ¿no? Que parezca por lo menos que está cuidado todo el año, además que está cuidado, ahora me da gusto. Pero vamos, no sé, me da mucha pena esos cactus con espina que tiene. Claro. María José, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Pero de acuerdo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. La escultora y restauradora María José Gómez Santiago es todo un referente en el panorama artístico de estas disciplinas y no solo en Sanlúcar, su ciudad natal, sino también en numerosas poblaciones españolas. Obras admiradas en distintos puntos de España y conservadas colecciones privadas reflejan su sensibilidad y su maestría. Tras graduarse en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla en 1973, hizo de Sanlúcar su fuente de inspiración y escenario de creación. Entre sus obras más emblemáticas en la ciudad destaca el monumento al doctor don Manuel López Vázquez en el Paseo Marítimo, el grupo escultórico La Vendimia en la zona del Palomar, el bajorrelieve de Francisco de Goña en el Centro Cultural de la Victoria y el monumento de la Memoria que está junto al Castillo de Santiago. Además, María José Gómez Santiago ha profundizado en la identidad andaluza con piezas como el monumento a las coplas, ubicada en la plaza sanluqueña del mismo nombre, y es también autora de una amplia producción de obras religiosas. Hay que destacar igualmente que fue clave en la creación de la imagen del Premio al Mérito Turístico de Sanlúcar, una estatuilla de bronce que representa a Sanlúcar como una mujer, posiblemente una diosa tartésica, sosteniendo el sol entre sus brazos y con cabellos que simbolizan los vientos de poniente. Esta obra fue reproducida a gran escala para coronar la glorieta dedicada al turismo en el tramo del Paseo Marítimo más próximo a la zona de las piletas. Allí la podemos contemplar cada día. Y por otra parte, junto a su marido, José Luis Marmolejo, forma un gran equipo de restauración artística considerado entre los más rigurosos de Andalucía, con intervenciones notables como la restauración del retablo mayor de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, fruto de más de una década de trabajo. A lo largo de su extraordinaria trayectoria artística, María José Gómez Santiago ha expuesto esculturas en numerosas muestras y ha sido distinguida con numerosos premios, además de recibir
mencionadas honoríficas a la Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz, ambas en el año 1993. Por todo ello, María José Gómez Santiago se ha ganado un lugar de honor en la historia del arte de Sanlúcar y también, por supuesto, en el corazón de los sanluqueños y las sanluqueñas. Enhorabuena por tu insignia de oro más que merecida, María José Gómez Santiago. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de las artes, de la escultura y de la creación artística con María José Gómez Santiago. María José, si tuvieses la oportunidad de volver atrás, ¿cambiarías algo de tu vida, de tus quehaceres, de tu trabajo, de tu obra? No. Quizás haber dejado el coche ver. de conducir, que me da mucha pena. Digo, si yo volviera a nacer, cogería el coche otra vez. Nunca me ha gustado conducir. He tenido coche, Sí. pero no lo cojo. Oye, María José, has realizado numerosos retratos de personajes muy queridos en Sanlúcar. Hemos hablado de Manuel López Vázquez. ¿Alguno más que te gustaría abordar y darnos algunas pinceladas? Pues retratos, mira, por ejemplo, el de mi suegro que está en su museo que tiene en Santi Ponce, en la casa de, sí, le hice un busto y creo que sí, que también de estas cosas que logran, ¿no? Cuando murió estaba allí puesto y la familia cuando entraba, que venían de fuera y lo veía, se ponían a llorar, vamos. Decir, uy, que está aquí vivo, ¿no? Oye, ¿qué es lo más bonito que te ha dicho alguien que te ha encargado un trabajo? ¿Lo recuerdas? No sé. El otro día, por ejemplo, hablando de la figurita de las piletas, ¿no? Sí. Me presentaron a una señora y me dice, no me digas que tú has hecho la figura esta de las piletas. Ay, qué cosa más bonita. Yo estoy detrás de... He ido hasta un joyero para que me la hagan pequeña, que me la quiero colgar. Uy, qué cosa más bonita, ¿no? Y tanto. Y tanto. Ah, también una de las cosas que también me han reproducido, que es un llamador que hice para la Caridad del Baratillo. En Sevilla. Llamador, ¿no? Y están toreando a la Limón. Y cuando yo vi esa obra terminada, colocada en el paso, con su flor, que fui a verla, me dejaron entrar, con sus flores, las velas, todo colocado en la iglesia, y vi que estaba allí ocupando su sitio y que estaba allí perfectamente integrada, dentro de un paso de Sevilla, con esa Virgen, esos bordados, esas flores. De verdad es que me entró una emoción, levité. Sí, creo que levité. O sea, son uno de esos recuerdos que tienes imborrables. ¿Claro? Sí, me impresionó, oye, de tal manera, Qué bien. porque yo lo había hecho aquí en Sanlúcar, bien, pues mira esto, lo otro, en el taller de mi suegro lo fundieron, lo repasaron, en fin. Y yo ya me olvidé de eso, ¿no? Y cuando yo lo vi colocar en el paso... Y más Sevilla, como es con la Semana Santa, De verdad, me sentí Roldana, yo qué sé. Claro, ¿no? Qué bonito, me sentí Roldana. Qué bonito. Además hubo mucho ajetreo aquel día, las hermandades, mucha además, gente esperando ese llamador y la verdad que tuvo que ser un momento muy bonito. Sí, además causó sensación en Sevilla, uno de los llamadores más bonitos que hay en Sevilla. Interesante. Oye, ¿qué sientes cuando trabajas
con figuras históricas o religiosas tan importantes? Pues respeto, mucho respeto. Pero vamos, yo lo que he hecho más bien ha sido restaurar cosas importantes. Pues yo no he hecho cosas importantes, son cosas normalitas, digo yo. Esas son importantes, lo dirá el tiempo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no sé, el hecho de haber restaurado los cuadros de la Caridad y todo eso, pues sí, me siento Son importantes. sobrecogida cuando voy allí. Oye, la obra religiosa que tienes, María José, es extensa, ¿no? ¿Qué diferencia encuentra entre esculpir una imagen devocional o una obra civil? No, nada. Yo creo que no hay diferencia, ¿eh? ¿No? No, yo... Vírgenes he hecho yo pocas, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, milagrosas, sí he hecho vírgenes milagrosas, porque a raíz de que le trabajé al asilo de Sanlúcar, yo Sí. como venían aquí a veranear las monjas del interior, entonces se la antojaban y me encargaban siempre una. Y en Semana Santa se la llevaba yo y pasaba allí la Semana Santa, o sea que cogía unas vacaciones, ¿no? Pero eran unas vírgenes muy estereotipadas, ¿no? O sea, muy poco expresiva, diremos. Yo no he hecho una dolorosa, no he hecho nunca. Que quizá he hecho mis pinitos, ¿no? Pero vamos, que no... Pero yo creo que cuando tú te pones en el papel de una mujer que ha perdido a su hijo, por ejemplo, yo creo que los escultores, los ateos son los más buenos, en ese sentido, diremos, porque se mete, no es si es virgen no sé qué, concebida, no sé cuánto, toda la religión, sino tú te fijas en que esa mujer ha perdido a su hijo, entonces seguro que te sale. El dolor es un... Mira, yo pienso que para bien o para mal, el dolor es un vehículo transmisor de los más potentes que hay. Y cuanto más humano sea lo que tú has expresado, más te comunica con la persona que tú quieres que llegue, ¿no? Claro. Entonces yo creo que quizá los mejores escultores son los más ateos. Es interesante y además me viene muy bien al hilo porque, y si hablamos de espiritualidad, una persona que sea creyente, que sea espiritual, puede transmitir porque lo está sintiendo. Pero en este caso el que no lo cree, el que es ateo, ¿cómo transmite esa espiritualidad a la hora de crear una obra así? En su trabajo, en su materia, en sus materiales, en sus manos. ¿Hay algo de espiritualidad? ¿Tiene que haber algo de sentimiento para crear? Por supuesto, porque se ha puesto en el papel de una mujer que ha perdido a su hijo. Y eso es mucho sentimiento, ¿no? Esto me viene a la primera parte del programa, ¿no? O sea, se crea mejor en un estado anímico más triste o en un estado anímico más alegre. En este caso parece que es un vehículo transmisor de la tristeza para crear también. Hombre, es que se plasma todo, ¿no? Oye, junto con tu marido, José Luis Marmolejo, formado un tándem, ¿no?, prestigioso a la hora de un buen equipo de trabajo a la hora de la restauración. ¿Por qué nace? ¿Cómo nace esa colaboración? Sola, todo viene rodando en la vida, vamos. Creo que empezamos porque nosotros íbamos mucho a Capuchino. Mis padres iban mucho a Capuchino y nosotros vamos ya con eso de nos casamos allí. Y pues nada, que si había que algo que arreglar, José Luis había hecho restauración en Sevilla y que se había que arreglar una cosita, así empezamos. Y ya pues seguimos y en Capuchino empezamos yo creo que fue en Capuchino cuando empezamos nosotros a... Oye, si
¿Qué trabajos de restauración son lo que más ilusión te ha podido o más ilusión os ha hecho a los dos poder emprender? A mí me gustó, vamos, fue una cosa muy fuerte para mí lo de la caridad. La caridad, yo soñaba que se caían los cuadros. Soñaba, era un trabajo demasiado importante, vamos, no sé, de pronto, ¿no? Eso de... Pero claro, estaba ahí, había un equipo perfecto de personas, porque estaba ahí Popo, estaba el arquitecto, aparejador, en fin, Pericache, dos doradoras fantásticas que habían de la escuela taller, o sea, es que había todos los componentes, pero que daba un poquito de responsabilidad y de vértigo. Y de vértigo, eso. Y de vértigo. Oye, ¿qué recuerdas de la escuela taller Tartesos? Pues mucho trabajo, mucho trabajo. Pero fue un proyecto bonito, ¿no? Muy interesante, y mucho trabajo y por allá han pasado muchas personas a las que tú y has visto. mucha validez humana, no sé, mucho. Yo los niños que estuve, todavía los veo por la calle y los saludo y me quieren y yo los quiero a ellos. O sea, una amistad muy fuerte que hubo ahí. Con los mismos de mi módulo que con los módulos de al lado de frente, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo funcionando la escuela? 3 años estuvo. 3 años. 3 años. Y después hicimos de trabajo, hicimos carrozas para los reyes, hicimos caseta de feria, exposiciones en el castillo, hicimos 2, yo qué sé, montones de cosas. Oye, restaurar una obra del pasado implica evidentemente una responsabilidad, como hemos hablado, enorme, ¿no? ¿Qué es lo más delicado de ese proceso, María José, a la hora de restaurar? En la restauración lo más importante es que sea reversible. Que o sea, que vengan después, dentro de 100 años, se estropee y lo que yo hice, el que llegue lo puede quitar. Sí, que no se convierta en un exeomo. Bueno, el exeomo tiene arreglo. Yo creo que esa pintura se puede quitar. Sí. Lo que pasa es que no la quitan. Porque ha generado más Pero, por ejemplo, expectación. utilizar una cola sintética o algo químico que lo pueda, claro. o que un disolvente que disuelva la pintura y ya esa se va para siempre. Pero tú tienes que neutralizar todas las cosas y que si yo ahora mismo quiero quitar todo mi trabajo, yo me pongo así a rascada, calor, humedad, no sé qué, no sé cuándo, y lo dejo tal como estaba. Y si le pego una tela por detrás, que yo la pueda quitar, despegar con humedad, ¿sabes? O sí. sea reversible. O sea, uno de los principios fundamentales de una restauración es que sea reversible. Claro, es lo mismo que si tú un edificio y ahora le tira el techo. Eso no, eso es irreversible, ¿no? Porque ese techo no se va a volver a poner, bueno, no, ya eso se pierde, ¿no? Para siempre. Claro. Oye, ha sido trabajo de restauración a nivel de ciudadanía, ¿no? Pero también habrá habido trabajo de restauración a nivel privado, ¿no? Sí. Y ahí también implica mucho la pertenencia, el rasgo de querencia personal de cada individuo a su obra. Eso es una responsabilidad también, ¿verdad? Claro, por supuesto, muchas. Muchas. Pues hay obras que a lo mejor aparentemente no tienen ningún valor, pero sentimentalmente tienen un valor incalculable. ¿Recuerdas alguna de esas restauraciones que te hayan marcado, María José? No sé, todas han sido importantes para mí. Quizá a lo mejor un cobre que restauré para Córdoba, que me gustó a mí esa restauración y me quedé yo muy, muy contenta. ¿Hay trabajos tuyos de...? Porque el cobre es muy difícil de restaurar. Claro, pero hablamos de restauraciones, hablamos en este caso del cobre, pictóricas también, de pintura. Sí, claro, una pintura sobre cobre. Ah, bien. Y hablamos también de esculturas, por supuesto. Claro.
Cuando alguien emprende restauraciones diversas, de diversas ramas, ¿no?, de las artes, hay por detrás una experiencia, ¿no?, porque tienes que saber cómo tienes que utilizar exactamente las pinturas o las herramientas y tal. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú cómo visualizas, ¿no?, a la hora de empezar a trabajar para que el proyecto llegue a buen puerto? ¿Cómo es esa visualización antes? Pues no sé, generalmente tú ves una obra, cuando ves una obra que está dañada, generalmente tiene polvo, entonces lo primero es la limpieza. Luego le quita todo lo postizo que tenga, a lo mejor una escultura tiene clavos puestos y tiene cosas sobrepuestas, ¿no? Entonces todo eso, eliminación de todo eso. Y luego ya tú vas colocando lo que le falta, ¿no? Si a lo mejor le faltan dedos, pues tú le colocas los dedos y luego los policromas y luego ya al final pues o se barniza o... ¿sabes? Y ya. ¿Qué sientes Si cuando... tiene dorado, si tiene un estofado, en fin. ¿Qué sientes cuando devuelves una obra a su mejor estado de esplendor? Muy bien. Me imagino que ese sentimiento será muy satisfactorio. muy satisfactorio, ¿no? Pues sí. Oye, me gustaría, la verdad que me has comentado, hemos estado hablando un poquito, algunas pinceladas de la restauración del retablo mayor de la Basílica, ¿no?, de la Caridad. Me has dicho que soñabas hasta que se caían los cuadros, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Porque ¿en qué estado se encontraba y cómo terminó? Pues mira, los cuadros eran parches negros, vamos. El cuadro de arriba, que es una crucifixión que hay San Juan, nada más que se veía una manchita roja del manto de San Juan. Y todo eso negro. era suciedad de polvo acumulado, ¿no? No, todo no, tenía mucho polvo. Y luego los barnices se oxidan, entonces se pone negro. Entonces, claro, tú tienes que eliminar ese barniz. Entonces tienes que eliminarlo con productos químicos para disolver ese barniz y luego neutralizar para que el barniz no pase a la pintura. O sea, es una cosa muy delicada, hay que hacerlo pues con una delicadeza y por trocitos así de unos cuantos centímetros cuadrados. Que eso, es más, se utilizan bastoncitos de eso de los bebés de los oídos, o sea, así, con esa velocidad. Oye, también nos encontramos ya no solamente el daño que pueda tener la pintura, ¿no?, sino a nivel estructural, marco, tabla trasera, cualquier los bastidores, tela, los bastidores, las telas muy endebles, y hay que ponerle otra tela detrás del lino, entonces hay que pegarle una tela. Y nos encontramos también signos de carcoma, ¿no?, de insectos, de... Sí, pero no ahí no había peligro en la iglesia, aunque sea oscura y húmeda, conservan bien las cosas porque no hay cambio brusco de temperatura. Le perjudica más a un cuadro que en verano haga mucho calor en un sitio donde haya mucho calor y después en invierno mucha humedad, Sí. como tenga mucha luz y después oscuro, que en una iglesia que haya una temperatura constante y una luz constante, ¿comprendes? Claro. Oye, ¿consideras que la restauración también es una forma de creación artística? Hombre, el artista, haga lo que haga, se nota. Porque me acuerdo que mi madre decía, hasta para freír un huevo hay que tener bachillerato. Eso lo decía mi madre mucho. A lo largo de tu carrera has recibido numerosos premios, ¿no?, y reconocimientos. ¿Qué valor tienen para ti ese reconocimiento? Aunque nos has comentado al principio de la entrevista que bueno, que para ti... A mí lo que más me ha emocionado ha sido la insignia de oro de la ciudad. Oye, eso me ha emocionado de tal manera que no me lo podía esperar. ¿Sí? Nunca me lo podía haber esperado. Esos son recuerdos que al final uno atesora, ¿no? Porque, hombre, dice, yo soy también de los que piensan que muchas veces hacemos cosas, ¿no? Escribimos, publicamos, hacemos televisión, hacemos tal, pero yo, por ejemplo, no estoy buscando nunca un premio, ¿no?,
un reconocimiento, pero es verdad que a nadie le amarga un dulce. Yo creo que tu ciudad también sepa dar el valor y te diga, me encanta lo que haces, y te dé lo que sea, lo más mínimo. Eso también es una manera de alimentar el alma de cada uno, ¿no crees? Pero lo que pasa es que los concursos, como me di cuenta de que cuando se hace un concurso sufren muchas personas, me dejó de gustar. Pero tú no has visto los concursos en la televisión, lo que sufren las personas, y cuanto más sufren, para ganarse el premio tienen que pasarlo muy mal, muy mal, muy mal. Y no me gusta ver a la gente pasarlo mal. Un recorrido muy tortuoso. Y si uno gana, se quedan muchas personas, ¿no? Claro. Con pena porque no la han ganado. Eso forma también parte del juego. ¿No? María José, ¿qué materiales te resultan más cómodos o más expresivos a la hora de trabajar? El barro me encanta, muy directo, después tiene una textura y una cosa muy cálida, muy duradera, porque hay cosas de barro de Egipto, vamos, de hace 2000 y más años, ¿no? Y el barro vamos. ¿Y de los más difíciles? ¿De los que no te ha gustado? Es la piedra, por ejemplo, la talla o la piedra, porque es muy lenta y muy trabajosa. Entonces yo me pongo nerviosa, ¿no? Yo quiero hago una cara enseguida, con un pegote de barro, ya lo tengo. Claro. Y sin embargo, si voy a hacer algo en piedra, luego también lo tengo que hacer primero en barro y luego sacarlo a piedra, pero ya pierde frescura. Ya como es tan lento y tan... Sí, muy tedioso, los resultados los ves al muy largo plazo. En el barro deja tu huella, te deja tu señal, ¿no? Oye, entiendo, María José, que la paciencia es una de las grandes virtudes que tiene la restauración. La restauración, ¿verdad? Y si no eres paciente, difícilmente vas a conseguir esa excelencia o que el trabajo sea correcto, ¿verdad? Una cosa totalmente, yo qué sé, de terapia. Hablando de terapia, ¿te ha enseñado algo tu profesión como artista, tu trabajo como escultora, como restauradora? ¿Qué te ha proporcionado a ti de puertas para adentro? Pues mira, yo qué sé, muchas veces disfrutar mucho. Pues yo disfruto mucho, yo estoy constantemente viendo, mirando, y también me lo paso muy mal, porque yo muchas veces ya, cuando íbamos mi marido y yo por San Lucas, decíamos, qué pena, claro. Y dijimos, ya no decimos más nada, ya. Si te llevabas el trabajo en la cabeza todos los días, ¿no? Claro, y entonces veíamos lo feo, pero ya a estas alturas de mi vida veo lo bonito. Bien. Oye, y el proceso... Procuro ver lo bonito. Claro, porque bueno, me imagino que en el tema de patrimonio, si vas andando por la calle, vas mirando por todos los lados. Es que si hay un papel en el suelo, que si hay no sé qué, que si no sé cuánto, que qué pena de jardín, que no sé cuánto. Eso es una lucha, eso es una lucha quijotesca. Ahora pues, yo me miro y digo, uy, qué bonito está el cielo. Uy, pues mira, que no sé. Yeah. Aunque también, ¿sí? Te encuentras con otras cosas que no te gustaría, pero bueno. Pero sí, pero por lo menos ves las cosas con un más benevolente, ¿verdad? Oye, dentro o como en el proceso de creatividad, hasta que desde una idea inicial, desde el proceso creativo, en una idea inicial, hasta ver la obra terminada, ¿por qué fases pasas como trabajadora en ese proyecto? ¿Qué fases son las que tienes? Empiezas el proyecto hasta que lo ves terminado. Pues primero tú sueles tener, si no haces un dibujo por lo menos mental, ¿no? Y lo empiezas a preparar la escultura. Si es un poco grande y tiene muchos preparativos, tienes que hacer un armazón, tela metálica, esto, lo otro, muchos papeles de tela, en fin, alambre. Y una vez que empiezas, ya vas cambiando. Ya vas cambiando, ya en vez de ponerle la cabeza para acá, dices, pues no, que me gusta más para acá.
y a lo mejor este mechón de pelo en vez de aquí, pues se lo voy a poner más. Y así. ¿Hay un boceto previo o trabajas Hombre, por, sí, lo suelo. por motivación Según, en ese punto? según, hombre, si hay un cliente, pues más o menos Claro. tiene que tener un boceto ya. Pero si no, si es para hacerlo por gusto, para ti, para una exposición, para lo que sea. Yo no lo hago, vamos, lo hago mentalmente. ¿Sigues emocionándote cada vez que empezabas una obra nueva o empiezas una obra nueva? Yo me emociono más cuando pasa el tiempo. Porque cuando las hago, o no soy consciente o no estoy satisfecha, no sé, no sé, lo veo como trabajo. Como un trabajo como que Sí, como el que hace va a otra un cosa. tajo por la mañana. Y luego ya cuando pasa el tiempo hay veces que digo, ostras, esto lo he hecho yo, qué bonito. Me gusta. ¿Te gusta repasar tus obras ¿Sí? hechas ya? ¿Te gusta mirar hacia atrás y repasar tus obras antiguas? Cuando me encuentro una obra y me gusta, disfruto mucho. Y no eres de las que piensan, porque fíjate, ¿no? Yo no he conocido todavía a un escritor que me diga, pues yo leo mis libros escritos hace 15 años y me encanta, sino todos me dicen, ay, mi obra antigua, sí, está bien, pero yo cambiaría, porque yo he cambiado el estilo, porque ya tal. ¿Sabes? Muchos artistas que cuando miran hacia atrás ven otros fallos que no sé si a ti te pasa igual. Si es de mucho tiempo, pues sí, veo mi inexperiencia, ¿no? Claro, una evolución. Pero hay cosas que yo me estoy encontrando ahora, a estas alturas de mi vida, y me están gustando. Pues sí, me gustan. Pues En aquel momento, pues no le echaba cuenta siquiera, ¿no? oye, ¿y piensas que hoy se valora suficientemente el trabajo de los artistas, María José? Es que ahora hay muchos artistas, tú, y demás de diferentes. Hay tantas ramas y hay una gente tan artista. Yo no estoy metida en este mundo, pero cuando veo a la chavalería lo que hace, con lo originales que son, lo vibrantes. Cosas de belleza, ¿eh? Yo he estado viendo hace poco el tema del graffiti. Increíble lo que es capaz de hacer personas con 5 botes de spray. ¿Qué capacidad? No sé, es otra pregunta de manual. ¿Tú crees que ese artista nace o ese artista se hace? Hombre, predisposición Debe de siempre tener, hay. ¿no? Y las cosas de los niños pequeños, qué bonitas son. Son preciosas. Es que ahora hay otro concepto de arte, porque ahora el arte es colores, originalidad, no sé. ¿Y tú crees que María José que todo en el arte vale? No, yo creo que no. Creo que no. No me preguntes. No, simplemente hay facetas del arte, ¿no? Artes diferentes, abstractos, surrealistas, que rozan muchas veces, están en ese límite, ¿no? Yo sé, el tiempo dirá, pero yo no veo cosas que no. Yo también soy, yo me siento una persona que no estoy en el mundo del arte metida. Yo estoy aquí en mi pueblo y modesta, ¿no? Claro. Y dentro de tu trabajo artístico, de lo que has elaborado durante el tiempo, si alguien joven se quiere acercar, ¿qué consejo le darías? Que vea mucho. Que vea mucho. Que se mueva, que viaje, Que tenga fuentes de inspiración, ¿verdad? Eso, que vea mucho, lo bueno, lo malo, todo, lo vea, que elija y que se aprende muchas veces más de algo malo que de lo bueno siempre se aprende. Claro. Muchísimo. Oye, María José, para terminar, ¿qué te gustaría que el público sintiera al contemplar su obra? ¿Qué te gustaría que el público viese cuando está contemplando algún trabajo tuyo realizado? Pues me gustaría que viera bondad, serenidad, belleza,
normalidad, bienestar, todo así, muy pacífico, ¿no? Una cosa Sin aristas. sin arista. A mí siempre me ha gustado mucho la línea curva. Yo no aguanto un cactus. Ni los ángulos, ni Los los ángulos. ángulos. Me gusta, muchas veces estoy soñando y en vez de contar abejitas estoy enlazando curvas, haciendo tangente, De verdad, me gusta la curva. Pues María José, ha sido un verdadero placer tenerte a ti con nosotros hoy aquí y que hablemos un poquito de tu trayectoria y de tu vida. Hombre, yo espero que, en fin, que te haya interesado un poquito, pero vamos, que no, yo tengo una vida muy normal. Ya, pero bueno, una vida Vale. que merece ser contada, por supuesto. Un placer. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.